Creo que es el tema que nos trae hoy, un tema maravilloso, donde hay, en el sentido estricto de la palabra, el tema de libertad pues se refiere a los cambios que ya todos sabemos, cambios corporales, la maduración sexual, igual hay que nombrar esta parte de desarrollo de la vida humana, cambios estructurales y culturales igual que se ven mucho durante esta época, Te está pero saliendo. sí son marcadores para la adolescencia que sigue en el periodo de transición. Es una transición psicológica y social entre la niñez y esa vida adulta. Extendernos a hablar de los cambios, pues es un tema ya muy trillado, igual es hacer como un paneíto por esa etapa. La etapa de la pubertad en los niños y niñas, claro que tiene cambios notorios. Ya lo sabemos, no sé si quieren que los nombremos, pero ya eso los tenemos como muy claros, ¿o no? ¿Qué dicen? A ver, los quiero ver pues activos porque los veo que están ahí como agachados y me da la impresión que se están es como durmiendo. ¿Qué tenemos? Bueno, hay algo muy importante dentro de todos estos cambios y es el estiramiento de los huesos, el cambio en sus músculos. Y hay algo importantísimo y sigue siendo muy importante, es la manera como nosotros empezamos a entender a estos niños y niñas cuando están en este espacio. Ellos son a veces víctimas de burlas, entre los mismos, entre los iguales no, entre sus pares no, pero entre algunas otras personas e incluso los adultos entran a ser mofa de los cambios que hay en los niños y en las niñas, porque ya sabemos que a los niños se les fortalece a ambos la voz, en los niños se hace muy grave y en las niñas pues se va haciendo más suavecita. Dentro de toda esta revolución hormonal, que es lo que van teniendo ellos, empiezan a incrementar esas sensaciones de cansancio, de desánimo y de negativismo, pero al mismo tiempo también son controladas por ellos mismos. Es superar esos estados de ánimo. Lo importante es que procure hablar de todos estos cambios, de las dudas que tengan, que hablen con sus padres, es una nota supremamente importante. Yo en consultorio tengo esas situaciones muchas veces con los padres. A mí me sucedió algo muy, muy simpático en estos días cuando se acercó un papá y lo remitieron por los cambios precisamente que tenía en ese momento ese niño. Y le pregunto yo al papá, bueno, ¿cómo está asumiendo usted la pubertad del niño? Y me mira y no le estaba un señor que, pues yo asumía que él sabía el término. Mi pubertad y le dije, bueno, esos cambios que está teniendo su hijo en este momento. Y dice, no, pero primero explíqueme qué es pubertad. Entonces, hablar esa parte a veces no es sencilla de explicar. Entonces, imagínense ustedes cómo será para los niños hablar de ese tema. Si los mismos padres en ocasiones, y lo digo desde la experiencia que tengo en consultorio, les da pena que los niños los aborden para hablarles de esos temas, porque tenemos padres y madres de familia muy tradicionales, les da pena, como hay otros que son excesivamente abiertos y entonces van más allá. Que hablen con los profesores, son las personas más cercanas y son con los que más hablan. De hecho, son ellos los que remiten con otras personas que ellos sientan que los aprecian, entonces en el momento lo crucial ahí es indicarles a ellos que no se queden callados, que cuenten sobre sus cambios, porque es que de allí depende también lo que sigue. Lo que sigue es el mayor reto, y ese mayor reto es la construcción de su propia identidad. Y ahí es donde entra la etapa
más o menos difusa, que se experimenta con más o menos descontrol. Esa maduración fisiológica y todo el vaivén emocional que conlleva tienen mucho que ver con esa experiencia que han tenido durante el proceso, ese proceso que los ha acompañado, y si emocionalmente ellos están bien fortalecidos, son niños que van a tener, no van a estar tan llenos de incertidumbre, porque ese cambio que tienen de o sea, la primera infancia, llegar a la pubertad, esos cambios tan extremos que se dan, no poderle contar a nadie. Imagínense los niños que podemos tener en la adolescencia. Son niños introvertidos, podemos tener niños agresivos, o sea, son niños que se van mostrando inseguros. Pero bueno, vamos siguiendo porque tenemos que tocar también el tema escolar. Y el tema escolar de los niños tiene un contenido pues cognitivo. En algunos colegios y en ocasiones pueden tener ese matiz de trabajar esos cambios en los niños y esa emocionalidad dentro de los contenidos de aprendizaje, que son precisamente los que van a permitir la integración exitosa, donde en la vida familiar, en su entorno y en cualquiera de los ámbitos donde el niño se encuentre. Así el adolescente para desarrollarse de una forma integral, tiene bienestar, sabe que puede contar con la posibilidad de un desarrollo equilibrado de sus aspectos emocionales, sociales, y una construcción de sí mismo consciente. Aunque hablar de conciencia en esa etapa de la vida, pues no es como muy prudente, porque realmente ellos están con las hormonas alborotadas, están en una época de locura, en una época que ni nosotros mismos a veces la vamos entendiendo. Ese desarrollo de la inteligencia emocional es la clave para que se identifique como persona y como miembro de la sociedad. Por eso cuando hay familias constituidas por personas que realmente están entendiendo estos pasos, estos cambios tan cruciales en la vida de un ser humano, es importantísimo, porque ahí es donde ellos van a definir personalidad, formas de ser, esa consecución de identidad. Podemos decir que se refiere a aquellos adolescentes que ya han atravesado esta crisis, porque se entra en una crisis fuerte. Cuando yo no encuentro como para dónde voy, que creo que estoy como fuera de lugar, que no me encuentro en ese momento de mi vida, eso es bastante traumático. Ellos mismos lo manifiestan, en consulta ellos lo manifiestan, porque hay unos que realmente no han tenido el acompañamiento. Entonces los padres o los cuidadores o las personas que están más cerca de ellos pues no han asumido el compromiso. Cuando el niño está rodeado por personas seguras, claro que él va a crecer también en un ambiente seguro, le dan seguridad. Entonces los niños crecen confiados, confiados. Ese periodo de la adolescencia intermedia sería el de mayor actividad exploratoria, porque ellos son así, en consecuencia, ellos van siendo exploradores y siguen con su curiosidad. He ahí el momento también del peligro frente a las sustancias psicoactivas, frente a estas situaciones eh, que el entorno les ofrece, y donde hay mayor probabilidad de que se encaucen por ese lado, porque como no hay identidad, como a lo mejor hay inseguridad, entonces ¿qué hacen? Pues para ellos es bueno. Y el camino que nosotros le vamos mostrando como adultos a ellos
Depende mucho del camino también que a mí me haya mostrado, no 100% tampoco, porque muchos adultos siguen creciendo sintiendo que siempre están fuera de lugar, que no se encuentran, que les provoca una intensa incertidumbre todo. Entonces continuamos en las preguntas sin respuesta y yo creo que todos hemos tenido esos momentos de incertidumbre y de confusión y como, bueno, me lanzo, no me lanzo y qué hago. Pero son las mismas circunstancias que llevan a los niños a la respuesta y a veces la respuesta se la dan ellos mismos, positivas o negativas, pero se dan alguna respuesta y ahí están todavía en la crisis de identidad. Ese fuera de lugar, ese no encontrarse, que provoca de verdad una intensa incertidumbre, porque es que cuando nosotros hablamos de estos temas, hablar es una cosa maravillosa, hablar de todo esto, qué rico, ¿no? Pues la pubertad, la adolescencia, pero cuando ellos se acercan y en los 14 15 años que están en el fuera del lugar más tremendo, porque ahora me ha tocado a muchísimos niños ver en los colegios en ese fuera de lugar y bien marcado. Y bien marcado y saber que los padres casi están como ellos, fuera de lugar. Hay una pregunta que ellos se hacen cuando sucede algo y es ese ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo a veces me remito a hablar sobre mi nieto, porque es que con mi nieto me suceden esas cosas de preguntar, ¿y por qué a mí? Y no porque a no sé quién que sacó notas más bajitas que yo. Imagínense ustedes cómo lo ponen a uno también para dar la respuesta. Es algo así que es padres en la misma ansiedad que están presentando los niños. Y eso tiene un peso significativo en la construcción de la identidad, pero obviamente los padres en diferentes dominios. La influencia de los iguales sería un tema que se presente de forma cotidiana. Ahí en ese tema podemos tratar el tiempo libre, las relaciones personales de ellos, porque mientras los padres están teniendo un sistema de relaciones, el niño también está teniendo el suyo. Y ahí es donde nos entramos a cuestionar, por ejemplo, qué está pasando en la escuela, porque aquí dentro de la escuela hay un tema importante que siempre lo hablamos con los docentes, y es qué está pasando en las casas con los niños. Y es que aquí vienen es a tener un complemento de lo que se les dio en la casa, porque quieren que nosotros les enseñemos valores cuando vienen casi con los valores perdidos desde la casa. O sea, ahí ya se entraría a hablar es como de ese sistema familiar, de esta línea relacional en que nos estamos moviendo con los niños. Aquí es donde me gusta detenerme un poquito porque más que en todos los cambios que se dan, que es lo normal, que es por cronología, que es por la evolución, que es por su desarrollo, aquí en este pedacito me gusta mucho detenerme porque aquí hablamos de padres. ¿Cuáles padres? De esos padres que ahora andan ocupados, que ahora andan en su quehacer, pero es que el sistema también lo demanda, que ellos, que se presente la posibilidad de trabajo y tengan que hacerlo. Pero entonces también nos encontramos unos padres como ocupados, estresados, en diálogos con el tiempo, en otras ocasiones en diálogos con el dinero, que son los diálogos más reiterativos. Y resulta que mientras están teniendo esos diálogos, ¿qué está pasando con ese niño, con esa niña, incluso con el adolescente que está viendo televisión, que está chateando, que está haciendo alguna otra cosa y nosotros decimos, asumimos que de pronto él no está escuchando?
siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo. Ellos están ahí con sus radares puestos, están escuchando y sí cogen lo que para ellos es importante. Y este es el vehículo para dejar inscritas estas creencias limitantes en ellos. De ahí se siguen cultivando las creencias limitantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la autoestima, del respeto hacia sí mismo, ¿cómo podemos saber que los niños van a tener o tienen esas habilidades para la vida cuando estamos ante padres, como dijimos, estresados, ocupados, ansiosos? Entonces es mirarnos desde donde estoy con música. Estoy con música. Bueno, buenas noches. Para mí es buenas noches aquí donde estoy, en Colombia. Buenas noches a quienes están llegando. Qué rico, gracias por acompañarnos. Y estamos hablando de el tema lindo y que me encanta, que es la pubertad y la adolescencia. Vamos en este desarrollo de habilidades que nosotros como padres vamos instalando en los niños, las habilidades para la vida. Estamos hablando de la autoestima y el respeto hacia sí mismo. Cuando nosotros nos ponemos a ver cuidadores, tutores, las personas con las que se quedan esos niños en sus casas, como psicóloga, pues me toca hacer como un mapeo de qué está pasando con el niño dentro de sus casas, mientras padres que están trabajando, qué pasa allí, qué están haciendo con ellos, cómo los están dirigiendo. Resulta que actualmente, no sé si en sus países estará pasando lo mismo, me gustaría que participaran, si puede participar Martín. Martín, bueno, si ustedes están Estoy. escuchando y desean Sí, participar en el... Lina, te escucho. Ay, no te escucho bien. ¿Ahí me Bueno, escuchás? no te escucho bien. Bueno, estamos diciendo que estas personas deben activar sus, que estas personas deben activar sus observadores para estar siempre vigilantes, para poder dar la seguridad, requieren esos pillos que están haciendo, no sabemos qué a veces en las casas. Los niños cuando están en pubertad y en adolescencia están pasando por una época difícil. Los vemos a veces muy felices, muy contentos, pero cuando llegamos a su mundo, a ese mundito que ellos están manejando de fantasía y de tantas cosas, ahí es donde nos damos cuenta realmente qué quieren, qué están haciendo, qué están pensando. Y a veces al papito y a la mamita no se les ocurre preguntarle directamente qué estás pensando, cómo te estás sintiendo en este momento de la vida, porque les da pena. Y a veces a los niños también les da pena responder. Cuando la identidad no se construye positivamente, se contrarresta con mecanismos de defensa, como cual tenemos niños que se aíslan, tenemos niños en conflicto, tenemos niños impulsivos, tenemos niños intolerantes, tenemos el agrupamiento defensivo con iguales, los corrillos y todo lo que se encuentran a la salida para hacerle, hablemos así, bullying, maltratar a los otros. Todos ellos generadores de un alto estrés y a su vez esto dificulta el aprendizaje y el ajuste escolar, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos a los niños como fuera de nuestro lugar, como fuera de nuestro entorno, y eso está sucediendo. Lo que estoy diciendo yo aquí ahora
lo vivo también dentro de mi propia experiencia. En los colegios, dentro de consultorios, se vive esa experiencia. Las familias, las familias sí o sí tienen que adaptarse a acompañar positivamente al adolescente, porque es que de ahí depende que él dé resultados satisfactorios, el tiempo que se dé. Esto se ha venido diciendo siempre y siempre se dice en las escuelas de padres, siempre se dice todo esto, un día tiene 24 horas y tristemente los niños muchas veces se levantan sin un saludo, se acuestan sin unas buenas noches y en esa brecha que hay entre ese saludo, entre esas buenas noches, recordemos que también a ellos se les presentan las horas de las comidas y en las horas de las comidas también están solos. Eso se está dando ahora, yo pienso que a nivel, eso se ha dado siempre, eso no es solamente de ahora, siempre se ha dado, que muchos niños tengan que estar solos en sus casas y no todos los casos son terroríficos, porque yo conozco un caso de un niño que se levantó, se crió, o se levantó como decimos nosotros, que se crió solo y ahora es un exitoso abogado. Él solo porque su mamá siempre trabajaba y su papá pues todas las veces no podía estar cerca de él. Pero entonces, en ese momento que tuvo él, tuvo dirección de otras personas que además de darle amor, también le dieron orientación y guía. Entonces, en este momento en que estoy empeñada yo y que hago investigación y pregunto en que los niños aprendan a vivir sin papá, porque aquí en Colombia, por ejemplo, en las zonas rurales de aquí, he ido a trabajar, los niños no conocen a su papá, porque fue de una noche de rumba en el pueblo, hay el accidente, hay lo que tuvo que pasar, entonces el niño no conoce a su papá o hijo de un extranjero. Entonces, ahí es donde estoy yo entrando a contribuir con lo que he aprendido para que ellos aprendan a crecer sin el papá. Y con base en este niño, que yo les cuento, que es un abogado exitosísimo y que creció realmente sin el papá, casi con el acompañamiento de la mamá mientras ella hacía sus labores y sus cosas. Entonces, pues no todos los casos terminan igual, pero sí una gran mayoría. Y hay algo muy importante aquí, y es que cabe recordar que los niños dentro de sí, guardan una espiritualidad, esa felicidad interna. Ellos guardan esa inocencia. Cuando nosotros a veces no les sabemos entender eso y encima de todo lo tratamos como niños porque son niños, pero a la vez les ponemos responsabilidades grandes y les exigimos. Ahí es cuando empiezan a no entender con nuestras cosas, a decir, no te entiendo, ¿cómo así? Entonces, soy un niño o soy un grande. Lo que tengo que hacer solamente es una responsabilidad, porque son niños, estamos hablando de niños en pubertad, adolescentes, que ya están capacitados para hacer cosas, pero nosotros los adultos nos afanamos mucho por como desdibujar mucho esa espiritualidad y esa parte tierna y linda que tienen los niños. Nosotros nos encargamos como de desvirtuar ese maravilloso mundo, entre verlos como niños, pero como estamos diciendo, a la vez como exigir. Y aquí es donde yo le digo a los padres, una clase de lectura de mi país, y estamos hablando español, inglés, de las matemáticas,
tienen las tablas con un cuentico, que se puede hacer con cuenticos. También para eso sirve la metáfora, también para eso sirve la historia. También sirven todas las herramientas que para eso son procesos clínicos, porque los padres, madres, empiezan a ser como los terapeutas de sus hijos. Y qué buenos terapeutas son. Porque bien llevado es darle el valor al tiempo, es darle el valor a la fe, saber que así criándolos con amor, con poco tiempo, que darles, que aunque se les esté dando poco tiempo, bien llevado, es bien aprovechado por el niño. Además, tengamos en cuenta una cosa, que a los niños no se les puede hablar largo, porque a los adolescentes, que a los niños, ellos también siguen siendo niños, son menores. Se les habla los primeros 15 minutos, ellos captan y el mensaje que le querías dar. De ahí para adelante o te toca jugar, como dices, una película, pues obviamente la película sí los agarra, sí los distrae y sí están ahí pendientes, haciendo poco en lo que realmente a ellos les interesa. Así el niño verá reflejado en esa persona y en esa historia o en esa metáfora o en ese cuento, se verá reflejado y ahí sí va entendiendo, ahí sí va entendiendo lo que está ocurriendo y agarró el mensaje y eso sí lo moviliza a él a realizar cambios, claro que sí, puesto que le está mostrando la situación vivida por él como sin regaños. Hay expertos que dicen que la ansiedad, tanto para los niños como para los adultos, con la metáfora se hace un proceso altamente eficaz. Y si a uno le cuentan metáforas, y si uno se siente bien y se siente rico con eso, y saca el mensaje y lo incorpora, un niño aprende así, como flash, un mensaje, mientras esté en su tiempo, sobre todo cuando se refiere a trastornos de ansiedad en los niños y siempre llevo también los adultos porque un trastorno de ansiedad, ¿de dónde viene si detrás de cada niño siempre hay un adulto? Siempre tiene que haber un adulto. Entonces, ¿transmitida por quién? Tanto padres como niños. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? ¿O ustedes no han sufrido ansiedad? Más yo sufrí ansiedad con mi hija o con mi nieto. No, no escucho. Me gustaría que participaran, me parece que este tema es importante, tenemos hijos, no sé si en edad de pubertad, de adolescencia, y cómo ha sido la experiencia con ellos. Hace Lina, poco, no se escucha bien. ¿Puedes repetir la pregunta que nos hacías? ¿quién en este momento, quién con sus hijos ha tenido ansiedad? ¿Quién se ha sentido ansioso frente a la crianza de su hijo, sobre todo cuando está en la pubertad, cuando está en la adolescencia, cuando llegan esos procesos que a veces no logramos como entendernos con ellos? Bueno, yo al menos he tenido esa experiencia propiamente con mi hijo y ahora con mi nieto y sí es real todo lo que está escrito. Y si se vivencia, pues más, con más razón se da cuenta uno que sí las investigaciones y los estudios han sido acertados. Hay una cosa muy importante, todo me parece importante, pero hay algo que más que importante me parece como se está perdiendo como esa capacidad
para poder interactuar con esos niños. Ahora les comentaba que en este diciembre, ahora en 2018, me enteré de dos casos, de dos adolescentes que se suicidaron. Son dos adolescentes que de alguna manera algún día tuve yo contacto con uno y otro día conocí otro cuando me dicen que pasó eso es, o sea, eso es, se estremece uno, se alcanza a estremecer de escuchar una cosa de esas o que se ahorque. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Si nos lo estamos entreteniendo con un celular y no nos damos cuenta qué está pasando ahí dentro de ese celular, qué les están diciendo, qué les están transmitiendo. Yo alerto mucho a los padres, a las mamás, a las abuelas, a la gente que está cuidando a los niños. Cuidado con el celular, ese no es el juguete de los niños, porque es que no están en época de que los manejen solo. Hay bebés, y los hemos visto en Facebook, el bebé es que le da el berrinche porque le quitan el celular. ¿Y qué está pasando a nivel neuronal con esa información, con todo lo que está generando el celular en las manos de los niños? Cuando llegan a la pubertad no somos capaces de ponerles el tiempo para que ellos estén un tiempo determinado dentro del celular. Sí, es dentro, porque es que el celular nos coge y nos mete y no volvemos a entenderle nada a los que están por fuera. ¿Cómo será de bravo esto? ¿Cómo será de notorio? ¿Cómo será el efecto tan grande que está haciendo esto en nosotros? Que ahora el déficit de atención e hiperactividad se está tratando para adultos. Eso existía, sí, pero no se está tratando con tanta frecuencia como está llegando ahora un adulto. Estoy ansioso, desesperado, estoy que no me hallo, mira, no puedo manejar este niñito, porque es que ahora los niños intentan manejarnos y lo logran. Porque, por ejemplo, en mi momento, a mí me crió mi abuela, me crió mi abuelo, pero a mí me daba susto de ellos lo que les pusieran queja. Ahora nos hemos como eh, ¿qué? Igualado. Dejamos que ellos se igualen con nosotros. Y ahora en el colegio la queja es lo que les decía ahora. ¿Cómo así que siendo esto un complemento, se está volviendo es una parte que la tenemos que volver integral porque somos nosotros los que tenemos que enseñar valores? Lo que ellos tienen que hacer es reforzar valores. Los valores los estamos enseñando en la casa. Por eso este tema de la pubertad y la adolescencia para mí es tan maravilloso, porque es que fuera de los cambios y todo lo normal que ya sabemos, es entrar en esta parte, en esas emociones, porque es que los niños dentro de todo esto tienen emociones de todo tipo. Ellos aquí entran a manejar todos la rabia, a manejar como el desánimo, a manejar todas esas situaciones que vienen, que se vienen generando. Y encontrar un niño estresado. Muchos días en consulta también vi un niño que llegó con una bolita y que tienes ahí, digo, pues unas medias, y ¿qué estás haciendo con esas medias? Y me dijo, pues es para hacerle así, así, cuando mientras le hacía así a la bolita, le miré las manitos y tenía las uñas comidas, pero requete comidas. Ansiedad. Entonces sí tenemos Lina, niños grados de ansiedad. Lina, Dime. por ahí por Facebook vi un comentario de Sergio Cortés que dice que eh, la ansiedad es una de las enfermedades del siglo XXI. El siglo Sí, XXI. y bueno, yo justo me estaba también recordando, o menos, estuve conversando con la hija de una amiga mía, ¿no? Eh, que es un poquito retraída, ¿no? Y bueno, ahí como amigas comenzamos a conversar. Bueno,
yo le preguntaba que cómo iba en la escuela, todo, de 10 años, por cierto. Sí, Entonces, bueno, estaba siendo víctima. Hola, ¿se escucha? sí, 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 Ay, perfecto. que tengo la señal, la señal. Sí, 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 allá. sí, sí. Sí, entonces, ella estaba siendo víctima de bullying ahí con las amiguitas de colegio que le decían que estaba muy gordita y que se le están burlando del cabello, porque el cabello es un poco rizado, digamos así, crespo, y bueno, entonces ella era víctima de ese tipo de cosas y mira, por ejemplo, conversando las dos y somos vecinas, ¿no? Y ella me decía que la mamá, ella no le había contado nunca eso. Ya, entonces el joven tiene esa particularidad de no decir las cosas. De pronto tampoco me lo hubiera dicho así a mí así nomás, o sea, tuve que yo indagarle, preguntarle para saber qué estaba pasando y bueno, poder más o menos direccionarla y ayudarle un poquito con lo que es la autoestima, ¿no? Pero sí, es muy, yo después me puse a relacionar y a pensar, la mamá de ella, o sea, mi amiga, va al gimnasio y se acuesta sin comer nada por hacer dieta. Entonces, a veces los padres inconscientemente les hacemos caer también en ese tipo de ansiedades a nuestros hijos, en vez de aprender quizá o buscar algún libro de nutrición y incentivar de esa manera a nuestros hijos a que coman saludable, no, o sea, le estamos transmitiendo nuestra inseguridad, nuestro descontento con nosotros mismos y nuestra ansiedad. Sí, eso me acordaba cuando Sergio hizo su aporte allí en la página. Eso es cierto. Es la enfermedad del siglo XXI y acabaste de decir algo real porque mira que ahora esos estados de ansiedad en los niños está pero disparadísimo. Mira lo que te estoy contando del niño con las medias, lo que me cuentas de la niña, que por su forma, por su contextura física, por su cabellito que es, entonces genera mofa cualquier cosa que no coordine con los estándares que ellos entonces están acostumbrados a tener. Y ahí es donde está el trabajo, ahí es donde hay más trabajo todavía con con los docentes, porque es que decimos que el niño emocionalmente está en una etapa llena de incertidumbre. Imagínate cómo puedes sentir, pongámonos en ese lugar de esta niña, cuando por esa situación son víctimas de burla, solo por ser gordita. Si fuera de gordita, entonces es crespita, ¿cuántas cosas le pueden decir a ella? Y la pregunta, habilidades para que la niña se defienda respecto a eso. ¿Qué tiene? Mucha inseguridad, obviamente ya lo dijiste, porque es que no le han creado a ella esas herramientas para que ella pueda defenderse de su entorno. Pero tenemos quien, un adulto detrás de ese niño, un adulto detrás de ella. Es en el momento que tengas la oportunidad, si puedes conversar con su mamá, ahí sí toca ayudarla a que ella sí, a que ella sí entre en un insight, vaya adentro de ella y mire cómo es que está tratando a su niña, porque ella quiere hacer todo lo contrario a lo que le pasa a la niña, y la niña todo lo contrario a lo que le pasa a la mamá. ¿Y sabes qué pasa con esta niña en una adolescencia? Es una niña que no va a tener amiga de su mamá, o sea, los papás tampoco podemos ser amigos de los hijos, obviamente, porque somos quienes tenemos que regañar, somos quienes tenemos que direccionar y todo eso, eso nunca a uno le gusta, mientras sea adolescente. Pero Miki, ahí sí toca que la mamá empiece a mirar a esa niña desde, digamos, en el lenguaje de nosotros, el observador, mirarla también en ese momento de la vida, la inseguridad que le estamos la inseguridad que le está generando. Entonces se están dando casos entre 10 y 14 años de suicidio, y es real, y las estadísticas lo están diciendo.
Entonces, sí, sí, en este momento de la vez que miren, los niños tienen, ¿qué tienen los niños que mueven de emociones durante esta época? Miedo, ira, tristeza, asco. Todo eso les imposibilita que una acción adecuada, todo eso los limita a ellos y no les da bienestar. Obviamente no les da bienestar. Eso es lo que profundamente a ellos les está desarrollando su crecimiento, les está desarrollando su inseguridad, crecimiento. Ahora otra pregunta que yo siempre hago y es muy importante. Nosotros íbamos aquí que recordemos que los niños llevan dentro de sí esa espiritualidad y esa felicidad interna que nosotros los grandes nos afanamos a veces en desvirtuar. Y yo la pregunta que hago es, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Yo siempre pido permiso en las reuniones para hablar de Dios y generalmente lo dan y generalmente el tema es bueno. Pero entonces en este momento de la vida, yo digo, ¿dónde está Dios? Si aparte de que no hay tiempo, ¿dónde lo estamos dejando entrar? ¿Cómo lo estamos dejando entrar dentro de las familias? Y todos estos sucesos los estamos dejando por pensar, tener otros pensamientos que nos llevan ¿a qué? A pensar, conseguimos dinero, las cosas, necesitamos una cantidad de cosas y todo es, claro, alrededor de todo lo material. Nosotros vivimos en el consumismo, porque una calidad de vida chévere es consumir, es decir, comprar, comprar y comprar, y no, y pues vives muy bueno, pues vives muy rico, ¿dónde están tus hijos? Qué les estás enseñando acerca de esa parte que sí realmente es espiritual? También Lina, esa parte inmaterial. Lina, ¿qué hacemos con una joven de 18 años que tiene ideas suicidas? 18 años y vidas suicidas, ¿qué hacen? Como nosotros estamos hablando aquí a nivel de coaching, hay personas que me imagino que tampoco están por el camino, sino que son con otras profesiones, pero que están. Lina, esta pregunta me la hizo una psicóloga. ¿Cómo puede ayudar con herramientas de PNL a una niña con este? A Dime, ver, sí, te decía que esta pregunta me la hizo una psicóloga que tiene 6 meses en la terapia con la niña, pero la dime, niña está un poco, ¿cómo decimos? A ver, voy a moverme. Ahí está mejor, sí, ¿sí? sí, sí. Ya. Te decía que una amiga mía, psicóloga, me decía que ya tiene 6 meses con la chica trabajando. O sea, entiendo yo que hay un poco de confianza ya y familiaridad, pero no ve resultados. Está un poco la niña renuente y además hay consumo de alcohol, cigarrillo. Bueno, me decía algo de cutting, no sé cómo se pronuncia cutting, creo. Ya, Eso este es tipo de cosas. rayan Sí, con cuchilla. sí, y yo leí una carta de la niña porque ella me la pasó y bueno, veo que tiene ideas suicidas y que eh, siente mucho rencor, ¿no? Casi no pasa con los padres, no vive con el padre, la madre no le da el tiempo que debe y bueno, esa es más o menos la problemática. La idea es que, bueno, yo le hablaba que primero pues tiene que la niña tratar de encaminarla a encontrar un propósito de vida en primer lugar. Segundo, ir trabajando un poquito con la autoestima de ella. Y bueno, cosas como esas, pero no sé ustedes cómo a nivel de que tú estás a nivel de docentes y todo eso, cómo tratan este tipo de, como diría yo, desórdenes en la familia, ¿no? Y en el joven, básicamente. Primero es una remisión a psicología y lo recibimos eh, con un adulto, ¿cierto? Pero ella tiene ¿cuánto? 18 años.
¿Cuántos años tiene? 17, dijiste. Sí, sí, 18 años, ajá. Todavía la podemos considerar adolescente. Entonces está en ese momento de incertidumbre y ya tiene un acercamiento a las sustancias, ¿sí? ¿Cierto? Tiene acercamiento también a sustancias. Sí, así es, Entonces, al alcohol y al cigarrillo. listo. También se ha rayado, entonces sí tiene eso, pero entramos también precisamente a hacer como ese. En este momento aplico el coaching ya frente a todos estos casos. Y en los adultos se hace un coaching reparativo, en ella también se puede hacer reparativo, reestructurando qué paradigmas, porque esos niños vienen con una cantidad de paradigmas, de creencias, entonces es resignificar experiencias. Eso se entra, yo veo que mi amiga psicóloga te dice, lleva un tiempo considerable con ella, lleva un tiempo considerable con ella y lo que se ha ido es en un diálogo, en un diálogo, en un diálogo y que no ha traído resultados. No vaya a ser que en cualquier momento el resultado lo adopte la niña, y ahí sí da un resultado. Entonces, entro en un momento de tratarlo a él, a la niña, como la niña que es. Porque ella seguramente ha tenido que ser adulto en muchas ocasiones. Ha tenido que actuar como adulto en muchas ocasiones, precisamente para defenderse hasta de su propia condición, lo que en ese momento tiene. Y hacerle preguntas de una reflexión, de preguntas de reflexión generativa. Y nos gustaría como mirar el caso más profundo, más por interno y ayudarle a ella con las estrategias que yo he tenido para para estos casos, porque lleva mucho tiempo con ella. Sí, Ya así es. Yo traté de darle ejercicios para que pueda motivarla, para que la niña pueda empoderarse, qué sé yo, te digo, ¿no? Cosas como de desintoxicación, espejo, ese tipo de cosas. Y bueno, también tratarla que la madre participe. Yo le decía, o sea, ¿dónde está la madre? Por más que no tenga tiempo, tiene que haber un día, tiene que haber algo de calidad de tiempo que le pueda dedicar a su hija y bueno, actividades que puedan hacer juntas. Yo le hablaba que si ella lo tiene todo en cuanto a lo material, puede optar por una acción social, pero algo tiene que hacer la niña, o sea, algo tiene que motivarla a abrir los ojos todos los días. Y bueno, en la cartita esta que yo te digo, que la leí, la niña sí habla bastante de un vacío emocional, ¿no? Obviamente se siente sola y como tiene el enamorado, pues piensa que el enamorado es el salvador del mundo de ella, pero básicamente en sus cartas por lo que expresa es que no cree en el amor y ese tipo de cosas. Claro, obviamente no cree en el amor porque es que el amor verdadero, el que debe tener, no lo tiene. O sea, no lo está resignificando porque no ha podido tener la posibilidad de. Entonces, mirar que más que es bueno sugerirles cosas, lo que pasa es que cuando miramos esa constelación familiar, que es cuando entra uno a trabajar con el adulto, yo que cuando llevan un niño y ese niño tiene un diagnóstico de médico, de algún psiquiatra, tiene alguna patología, que se haya un diagnóstico, no, pues no tienen a Liz, entonces vienes tú primero, mamá, papá viene primero, y de ahí para adelante seguimos, porque el que menos problemas tiene es el niño. Y ahí en adelante es que hacemos eso, se hace con la mamá, se hace con la persona que esté más cerca de la niña, o sea, se tiende toda una red familiar porque hay que mirar dentro de esa línea relacional qué está pasando. Yo tuve un Okay. caso de una niña así parecida, pero cuando empezamos a tocar esa constelación familiar, pues mamá tenía venta de estupefacientes, ¿cierto? Entonces, ahí estaba el nudo de la cosa. Papá también con adicción. Entonces, mirar todo el esquema que hay familiar. Entonces, ahí sí hay que empezar a hacer un diagnóstico diferencial, a hacer cosas y a llegar al punto, a llegar donde es.
porque la niña hay que hacerle ejercicios de impacto, no es solamente hablar, hablar y hablar y hablar, no, así no hay que hacerle ejercicios de impacto, más que se está rayando, no sé cuánto era la última vez que se rayó, y situaciones así son reflexiones generativas, porque con ellos ese lenguaje, utilizar ese lenguaje generativo, necesitamos utilizarlo también con los adolescentes, yo estoy muy empeñada en eso, porque es que mira que no es solamente aquí donde estos casos se dan, nosotros tenemos escuela en todas partes para trabajar con ellos. El acompañamiento en esa esto va para todo el caso de la niña. Cuando nosotros hablamos de reflexión generativa, estamos hablando de acompañamiento. Y ese acompañamiento, pues es una palabra importante porque significa estar ahí para ella. Y estar ahí para ella, ¿quién? No es solamente la terapeuta que va a estar ahí. ¿Dónde está la red familiar? O sea, hay que atender todo ese tejido familiar, a ver qué está pasando. Porque detrás de ella hay una cantidad de gente disfuncional también. No dirigir, no imponer y no determinar lo que está bien o mal. Esto que yo tengo de ayuda aquí, lo construí yo misma, precisamente por esas experiencias que he venido teniendo con estos casos. Y el caso no lo dejamos así, Miche, este caso lo tratamos por interno para ayudarle a la amiga a ver y enterarnos más de qué más estrategias ha optado con ella. Que elija escuchar, escuchar sin juicio, es muy importante, aceptando a la persona que es, así como legítima. Entender como persona que es de una forma global, integrando todas sus facetas cognitivas. Hay que mirar en ella tantos aspectos, porque es que uno, por eso los psicólogos nos vamos a la línea de vida, desde primera infancia, y más en estos casos. Porque ahí pudo haber un evento de abuso, no sabemos qué pasó antes, y que sea la autoestima de ella tan baja, que se sienta tan miserable, que solamente lo único que la vida le ofrece es consumo y quién sabe qué otras cosas, porque ya sabemos que a raíz de eso vienen muchas otras circunstancias, más que ese vacío psicoafectivo que ella tiene, que generalmente lo tienen cuando están en esta condición. Entender como persona que es de forma global, ya lo dijimos, ante todo la autonomía, este punto, autonomía cognitiva, emocional y comportamental, que trabajamos los psicólogos con esta palabra, comportamental. Es muy importante dentro de eso, el estímulo. Esta parte, estimular que se construya a sí misma como persona independiente, porque no lo es, ella depende, y siempre dependemos de algo, de alguien, de cualquier cosa, pero en este momento esa niña depende de una sustancia, depende de sentir esto porque le hace sentir placer, le hace sentir rabia, le hace sentir todo lo que ella quiere sentir en ese momento. Ver su sangre para ella es un estímulo, pero sabemos que es un estímulo negativo. Fortalecer la autoestima es un proceso. Es un proceso. Aquí solo son palabras, puro lenguaje, pero todos lo entendemos a través del lenguaje. Pero el lenguaje generativo el que para desarrollar con ella. Eso implica que desarrolle una idea positiva de sí mismo, de sus posibilidades, que se acepte y se valore como persona. Apoyar que despliegue todo su potencial, porque ella tiene potencial para otras cosas, dando oportunidad para la reflexión y para la acción. Todas estas cosas son las que se van viendo alrededor de atender todos estos procesos, facilitar que lo ponga en práctica de forma positiva y no en espacios muy largos, porque hay que poner tareas, hacer acompañamiento para que las tareas se cumplan, para que el mamá, papá, el cuidador, la persona que esté junto a ella, sepa observar y sepa supervisar.
que realmente ahí se está dando una acción. Es facilitar que lo ponga en práctica y de forma positiva. En el fondo, ¿de qué se trata de esto? De incrementar la inteligencia intra, intrapersonal, porque asimismo va a fortalecer la relación con ella misma. ¿Y cuál sería el resultado ahí? Empezar a verla cómo empieza a accionar, cambiando amistades, cambiando relaciones, acompañándose de las personas que están donde ella también puede estar, pero de forma positiva. Favorecer el desarrollo del adolescente en este caso, con un abordaje alineado entre las demandas educativas y la familia, que de eso vengo hablando desde que empecé. Familia, adolescente, familia, colegio, siempre familia es el centro. Tener muy presente que la familia es el sistema prioritario en el que el adolescente se mira reflejado. Y a veces tenemos unas familias, en muchas ocasiones tenemos familias bien constituidas, tenemos familias bien. Y allá está el joven porque el entorno también ofrece posibilidades. Y si tienen una Lina, falencia del vacío psicoafectivo, hola. a decir cualquier camino de José mejora. Lina, Luis, tiene una pregunta. Lina, me escucha Lina? Michelle, Dale, buenas noches. buenas Lina, noches. buenas noches. Te habla José Luis de Bolivia. hola, buenas. Eh, Más que una pregunta, tal vez un poco, no sé, nosotros como papás, en el entorno de la familia, atacamos más al comportamiento del niño, del adolescente, ¿entiendes? No tanto, diremos, a la necesidad o ir a la causa raíz. Entonces, el comportamiento es, diremos, una reacción del hijo y a través de esa reacción se manifiesta, diremos, ciertas personalidades del adolescente, como decirte, una venganza hacia el papá, por decirle, yo le digo a mi hijo, ve y bota la basura, y él no me hace caso, ¿entiendes? Hasta que le vuelvo a recalcar, ve, anda a botar a la basura al basurero. Entonces, él a la tanta insistencia va, hace caso, ¿ya? Pero sin embargo, posiblemente él toma una reacción de venganza dentro de él, como que sucede, ¿no? Que por hacer dar rabia tal vez al papá, él toma otro tipo de actitudes, diremos, en su comportamiento personal. Entonces, en esa parte tal vez, Linda, un poco, si pudieras reforzarnos, ¿dónde debemos atacar? Porque me parece que atacar al comportamiento del adolescente no es lo correcto. No sé si me copias. ¿Me copias? Hola. No te estoy copiando bien, hay palabras que Ahí. Hola. ¿Ahí sí, me sí, copias? cogí que el niño es como si estuviera cobrando venganza con el papá por, Te decía de que los papás más apuntamos a atacar el comportamiento y tal vez no es lo correcto atacar el comportamiento de los hijos. Deberíamos atacar a la causa o a la necesidad, que sería tal vez la necesidad, el amor, eh, la amistad, la honestidad, o sea, ver la causa que está provocando esa reacción o en su comportamiento. Entonces, esa parte es un poco medio complicada tratar como papás hacia hacia los adolescentes, te digo. ¿Cómo podríamos esa parte, diremos, reforzarnos como papás para tratar de que nuestros hijos, diremos, no tomen venganza o no tomen otras actitudes, digamos, contrarias, ¿no? hace un ratito hablábamos precisamente de esa parte donde los adultos entremos en cuentos, en metáforas, en contar historias, en acercarnos a esos adolescentes que de hecho no es fácil porque llega un momento en que es un mundo, el mundo de ellos
que para ellos es incomprendido, el mundo incomprendido que ellos tienen. Entonces es importante mirar, y por ejemplo en esta reflexión que estamos haciendo, que para mí se llama reflexión generativa, es cuando nosotros lo acompañamos en amor y en rigor, tú lo dijiste, en amor y en rigor, porque es que ahora estamos también, yo digo, pecando en algo cuando se da una orden. Lleva, por ejemplo, que lleva esto a tu cuarto. Le dijimos, lleva esto a tu cuarto. Y a nosotros se nos olvidó que le dimos esa orden. A nosotros se nos olvidó que le dijimos, llévalo. Eso se pasó y nunca lo llevó. Cuando nosotros volvemos a caer en la cuenta de que eso se dijo, entonces, ¿cuál es la reacción? Y en muchísimas ocasiones he oído la misma reacción. Regaño, alegato, y quién sabe cuántas palabras más se dirán ahí. Pero fue porque el adulto no estuvo pendiente de que dio una orden. Entonces el niño simplemente se pasó por la faja eso y desde ahí nos vamos dejando manipular. Cuando no hacemos cumplir la orden y estamos observando, recordando que eso fue lo que dijimos, porque dice una vez, vuelven y dicen, ¿por qué tres? Si a la primera yo digo y espero, para que, pero es que en esa forma de crianza es, tenemos el se va a caer, y desde que estamos chicos, a todos nos han dicho, se va a caer y se cae. Entonces declaraciones, declaraciones, declaraciones. Estamos en esa sintonía. En estas reflexiones generativas, si pudiste escuchar ahora todo lo que hacíamos, lo que vimos frente al acompañamiento, pero siempre el acompañamiento, facilitar que ponga en práctica y de forma positiva, recurrir a la metáfora, recurrir al cuento, recurrir a la historia, porque es que los niños no son de tanto diálogo. Cuando ellos lo proponen, es rico, porque para ellos está siendo importante prestarle atención. Y estamos hablando aquí también de esa escucha sin juicio, pero entramos también en eso. No los dejamos terminar y ya les estamos lanzando el juicio. O sea, como padres no tenemos un manual, como padres vamos aprendiendo, pero son estrategias que también dentro de la práctica las vamos aprendiendo con los mismos muchachos, con los mismos padres. Y esto se aplica y de verdad funciona. Cuando le dices solo una vez y espera a que esa vez se cumpla. Lina, hay unas cosas que yo recuerdo, porque yo era una adolescente media rebelde, por ahí cuando tenía unos 11, 13 años, mi mamá me hablaba, ¿no? Y me decía, ¿y tú qué piensas ser de grande? Y bueno, ¿qué has pensado por la vida? Y no sé qué. Mi papá me consiguió un trabajo donde trabaja él, y esa era mi respuesta. No me importaba, o sea, mamá, sí, que tienes que estudiar para esto, lo otro, y, o sea, mi cabeza estaba por otro lado, ¿entiendes? Entonces, como que el joven siempre es de respuestas cortas, de respuestas sencillas, pero, o sea, si nosotros como padres no estamos mostrando, y ahí viene un poco lo que dice José Luis, o sea, más allá de juzgar la acción de un joven o de mandarle a hacer cosas, o es que tienes que hacer esto, o sea, por ejemplo, te dicen, sí, tú no sabes cuánto cuesta esto, por decirte un ejemplo, la pensión que estamos pagando en el colegio, y le tiran cara al joven, sí, que cuánto cuesta la pensión, pero en realidad ni siquiera les ha enseñado al joven el valor del dinero, un ejemplo, ¿sí? Entonces, pues él no te va a entender de qué estás hablando, no te va a entender nada, porque jamás le ha costado nada hacer nada, o sea, está ahí sin ningún propósito de nada. Entonces, ese es un gran error que nosotros cometemos como padres, estar nomás juzgando a los hijos como que fueran adultos, pero en cambio cuando les enseñamos a valorar las cosas, no les hemos enseñado. Entonces eso sucede en algunos hogares.
Creo que por ahí tal vez iba el ejemplo de José Luis que dice que no estemos dando tan dentro de un hijo cuando debemos nosotros motivar y enseñar con amor, ¿no? Primero tenemos que irles labrando el camino para Claro. que ellos vayan pudiendo dar fruto. Lo que hablábamos al principio, en un comienzo estábamos hablando de cuando los hijos se crían, cuando los hijos están en un ambiente seguro, confiado, ¿cómo van a ser ellos? Ellos van creciendo seguros y confiados también, no les da miedo, no les da miedo enfrentarse a las cosas, no les da miedo, en el momento saben parar cuando hay una agresión dentro del colegio, eso que llamamos bullying o maltrato, saben tener habilidades para defenderse de esas situaciones. Pero es cuando como estamos hablando de darles a ellos las herramientas y potenciarles a ellos esas posibilidades. Pero ¿cómo? Con amor, pero también con autoridad. Porque para mí el padre nunca llega a ser un amigo, sino hasta que ya están viejos los dos. Ahí sí se convierten en amigos, porque están hablando en el mismo idioma. Pero antes los niños tienen que estar al cuidado de nosotros. Por todos los lados tienen que estar al cuidado de nosotros. Valorar especialmente disponer de ese espacio confidencial donde el niño se sienta bien y sepa que va a tener esa persona en autoridad, pero que también es una escucha segura, que también va a salir una palabra para él segura sin juicio, porque es serio, y puede expresar sus problemas, su sentir, ser escuchado con respeto, con aceptación por un adulto o por un profesional en el caso de que sea otra persona. Verse seguro, verse con capacidad, verse con confianza en sí mismo y haber aprendido a actuar satisfactoriamente con los diferentes retos que siempre trae esa etapa de la vida. Es un reto, para ellos todos los días es un reto. Y la sobreprotección de los hijos. Y esa sobreprotección crea niños inseguros. Por ejemplo, a los niños hay que ponerlos a hacer tareas en la casa, los niños cuando ya están en la pubertad, estamos hablando de un niño de 8, 9, 10, 11 años, hasta los 13 años, porque ahí es como si saliera el pollito de la cascarita a volverse adolescentes. Ellos pueden lavar platos, porque nada pasa, sean niños, sean niños. Ellos pueden lavar sus medias, su ropa interior. Ellos pueden colaborar con las cosas de la casa y hacer unas tareas. Ellos sí pueden jugar con el celular, pero también en un tiempo determinado. A ellos se les puede tener un cronograma cuando papá y mamá de pronto no están. Tienes un cronograma de actividades donde va a estar inmerso el juego, porque para los niños es fundamental el juego. Si tienen un deporte, fabuloso, si le están desempeñando un deporte, algo que a ellos les guste, o algo musical, algo que a ellos les gusta, pero el tiempo libre de los niños debe ser bien invertido también. Eso es importante. ¿Por qué el estrés de un niño? ¿Por qué porque un niño quiere manipular? ¿O porque está sobreprotegido y está sobreestimulado? ¿O porque de verdad no tiene nada, como el niño de la canción? Mamá, ¿dónde están mis juguetes? Son los extremos. Y como nosotros a veces con los niños no podemos estar en el medio, sino que estamos en los extremos, o nada o mucho. Entonces ahí también es valorar tanto como el tiempo, valorar el espacio, valorar todo lo que a ellos se les da, todo entra en valor. Y es lo que decía Micha ahora, no les enseñamos ni siquiera a saber qué significa el dinero, para luego ponerles ejemplos como ese. Es que usted no sabe cuánto costó esto, es que usted no sabe cuánto costó. Ellos no saben, es verdad. Todo el tiempo les estamos diciendo que es tal cosa, y es verdad lo que les estamos diciendo, porque es que ellos no saben. Entonces, explicarles a los niños las cosas mediante cuentos, volver un chiste
algo así como cuando decimos nosotros, por ejemplo, ay, es que toqué el cielo con las manos y resulta que lo que trajo el niño fue una mala nota y toqué el cielo con las manos. Entonces, ¿qué hace ese mensaje en el niño inmediatamente? Pues, ¿y qué pasó aquí? Él mira, se giró la conversación del regaño para decirle yo por qué no, porque estoy, qué rico, toqué el cielo con las manos contigo, porque mira cómo me acompañas, cómo tal cosa, a través de ese cuentico le vamos llegando a decir, y la próxima vez vamos a poner una nota mejor, porque ya empieza el cuento de la nota, empieza el cuento de, pero contado de esta manera, que no sea de esta manera estresante y dura, que lo va a hacer sentir nada, un malo. Y con el cuentico de es que yo no soy bueno para tal cosa. ¿Cuántos adultos tenemos hoy que viven con el cuentico es que yo no soy bueno para tal cosa? Es que yo soy malito para eso. Y nos quedamos con esas creencias. Que yo soy malito para eso. Entonces el mundo de los niños siempre es un mundo como de fantasía, llegarles a ellos con eso. Y eso no es difícil. Eso no es difícil. Y si necesitamos ir a buscar ese tipo de frases, pues pongamos internet, busquemos una lista de frases empoderantes para un niño, así estemos en la mala situación, y con eso es que conversamos con ellos, porque es lo que decimos, el tiempo de los niños el tiempo para ellos es contado, son minutos, para que cojan la idea. Mientras le cuentas con un chiste cualquier cosa, el niño entiende y ahí sí se puede enfocar la conversación. Son muchas cosas que tenemos alrededor de la crianza de los hijos, sobre todo en ese momento cuando están en pubertad de adolescencia. La adolescencia es una cosa muy crítica y ellos mismos manifiestan. Yo recuerdo mi adolescencia, parecida a la tuya, Michel, así toda gamina y toda, y así, entonces son recuerdos que uno trae, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para ayudarle a pasar a uno como ese momento, esa barrera? Aprender de lo que también hicieron, porque todas esas cosas tradicionales y todos los movimientos que ellos hicieron sirvieron. El rigor que pusieron a toda esa crianza en el momento mío sirvió y es un rigor que yo también le vendo a los padres. También les digo, eso sirve en un momento determinado. Como padres es mantenerse dentro de la autoridad. Un padre no se puede salir de su autoridad, porque los padres ahora están saliendo de ahí. El poder educar. El poder educar, ¿qué? Como alcancé a leer algo ahí. El poder educar a los hijos, ¿cómo? Alcancé a leer algo que estuvieron ahí chévere, que complementaba lo que estoy diciendo. Y bueno, ya por ahí tenemos lo mismo el ejemplo, es decir, alguien que se expresa con palabras positivas, alguien que se expresa viendo a sus niños en su grandeza. Y también adolescente, recordemos que adolescentes porque adolecen todavía de cosas, adolecen todavía de evolución, de desarrollo biológico, adolecen. Y en esa adolescencia es donde ellos están construyendo el integrarse, el completarse. Entonces, eh, ¿qué más podemos decir sobre esto tan extenso y tan lleno de tantas cosas? Porque si nos ponemos a hablar aquí de cosas que llegan, son cantidades. Lina, Lina, ¿qué hay de cierto que la adolescencia y la pubertad son etapas tan marcadas que se reflejan en la vida adulta? Ah, sí, ya nos pasamos de un adolescente que va al adulto joven, claro, porque es que hay etapas que no se resolvieron. Y cuando las etapas, no, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las etapas psicosexuales, de esas etapas de la sexualidad, ¿cuántos casos encontramos? Y
hoy tengo un paciente que es un matrimonio que lo estamos restaurando y que por gracia de Dios termina súper bien, pero hay una situación, una eyaculación precoz en el esposo y eso los tiene al filo. Entonces cuando se hace el abordaje y nos volvemos a la línea de vida que yo le digo, a la línea del tiempo, bueno, ahí encontramos lo que pasó en la adolescencia. Y digo, ay, ¿cómo así? Entonces él se quedó así como, pues sí, claro, es que porque él creía que iba a ir, él estaba seguro que de pronto llegaba a la psicóloga, no sé qué, pero ya iba como con su cuento ahí de no haber sido atendido una vez, de una manera que él se imaginó seguro. Y llegamos ahí y él me pregunta, ¿usted cómo lo supo? Pero no es que yo lo sepa, sino que haciendo el ejercicio, llega uno ahí, él mismo lo cuenta, el coaching pasa lo mismo, es llevarlo a que cuente, a que él mismo narre. Y ahí se dio cuenta, ahí hubo una situación complicada, hay una situación de que lo contó escuetamente y fue algo de abuso. Pues a raíz de eso, ¿qué pasó? Le gustó. Entonces, en el momento que las cosas ya se vieron que siguió creciendo, solo vino a tener efectos ahora. ¿Cuántos años pasaron? Él tiene 43 años. Entonces, en el momento que la terapia, que ya aceptamos, ahí empieza a trabajar esa parte. Es una parte que si no se trabaja, por eso no me tengo que, por eso hay que devolverse a la historia, para eso sirve la historia. Ahí en ese momento el pasado sí sirve, pero para construir, para reinventar y para rediseñar un presente, para reestructurarlo, para sacar las creencias limitantes. Para eso es todo un proceso, pero sí, eso sí es cierto, que las etapas no bien resueltas siguen conmigo. En la adolescencia, los niños abusados, es una adolescente desdichada, es una adolescente que se siente miserable, porque aquí con esas palabras lo expresa. Entonces ahora la misión que tenemos los que estamos dentro de todo esto es precisamente tratar de... ¿Qué más? ¿Qué más se les queda ahí? ¿Qué más quieren que conversemos? ¿Qué más quieren preguntar? Este tema tiene muchas cosas que... Lina, ¿me escuchas, Lina? Hola, ¿me escuchas? Y quiero hacer un comentario. ¿Qué diríamos en el caso del uso de los celulares? Yo mandé una especie de pregunta, lo vi en un libro donde me dice, para educar a los hijos de hoy, hay que ser padres de hoy. Yo lo entiendo de que, mira, hoy la tecnología va adelante junto a la par con el manejo de los adolescentes o de los niños. Ellos lo manejan mejor que nosotros. Entonces, de alguna manera, afecta tal vez porque ellos lo dominan mejor. Caso por decirte, vamos al Face y en el Face hay cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Y los papás a veces, muchos papás no saben manejar o manipular, diremos, lo que son, todo lo que es la parte de informática. Y ahí tal vez perdemos cierto control de los hijos en cuanto a lo que él está haciendo, ¿no? ¿Y cómo controlaríamos esa parte, diremos, la relación del adolescente con la tecnología
Cuando este lo hace, hace un uso inadecuado o un uso no bueno para él. Bueno, estamos hablando de adolescencia, ¿cierto? ¿Sí? De adolescente. Cuando hablamos de eso, nada más hoy vi un mensaje que mandaron a mi WhatsApp sobre las alarmantes estadísticas que hay de estos casos, porque precisamente la tecnología está generando muchas situaciones, entre ellas esa que estás diciendo de con los niños que están adelantadísimos, que traen el chip, que traen el no sé qué, pero ¿quiénes son los que cambian los momentos? Y nosotros permitimos que también que los momentos cambien, porque nos sentimos también cómodos, no poniendo horarios y soltándole un celular a un niño para que se entretenga, pero no hacemos supervisión. Nosotros no estamos pendientes de qué programas que está viendo, cuáles son los programas que le gustan, a qué horas son los programas, qué duración tienen y de qué contenido en cuanto a programas y en cuanto a uso de la tecnología, estar con ellos, porque es decir, vení, enséñame esto, cómo se hace, pues yo estoy en las mismas tuyas, entonces ¿qué hago yo con mi hija, con mi nieta? Si saben algo más, yo le digo, vení, yo estoy bregando a hacer esto, mira cómo se hace esto. En estos días, por ejemplo, he aprendido muchas cosas, pero es que yo misma también me he interesado en meterme a YouTube a que me enseñe cositas. Que son muchas las cosas que uno aprende en un rato libre que uno tenga que meter y aprende. Y después empieza y hágale y se aprende. Y cuando usted entiende. Porque no entiende. Y ahí viene la situación compleja entre nosotros. Pero sí es una situación porque en las casas, en las familias, no solo en la mía, en todas las familias está dando que cada uno, pero es un tema que ni siquiera yo debería hablar de él, porque es un tema que todo el mundo lo está hablando. Un celular para uno, un celular para el otro, un celular para el otro, entonces todos ya nadie escucha, nadie se conoce. Desde alguna pregunta de cualquiera, ¿no? Sí, nadie. Entonces, ¿qué? Es responsabilidad de quien toda la avasalladora tecnología que nos está dando, pues nosotros estamos perdiendo el control, porque ni siquiera nosotros somos capaces de salirnos de esta parada. Y lo estamos perdiendo, no. Sí, ya mucho se ha perdido el control. Aprovechemos nosotros, escuchamos, decimos lo que alcanzamos a escuchar, a ponerle atención a los mensajes que nos manda, para que de verdad los pongamos en práctica, tomemos acción, miremos que los niños deben estar en un tiempo limitado. Manden el celular con tiempo, y eso se logra, eso se puede. Mire, a no caer en el sexo prematuro. Ahí en el sexo prematuro está contando el tema del señor ahora, si me escuchaste, el tema del señor que eyaculador precoz, que la señora se cansó, se aburrió de ese eyaculador precoz y estamos en ese tema, hablar con él,
tan claro como sea posible. Porque está como el cuento de cuando le van a hablar a los niños del condón. Ah, pero mira, entonces la bolsita aquella, que es delgadita, que tiene no sé qué en la punta, que es tal cosa, y llega el niño de uno y dice, ah, el condón. Saben un mundo de cosas, pero cuando nosotros entramos en ese lenguaje con ellos, el lenguaje que le genera a ellos confianza, entonces nosotros llevamos ya parte del proceso ganado, porque mientras ellos sientan confianza, pero también sientan que la autoridad está ahí, por ejemplo, las mujeres a las niñas, los hombres a los niños, así se maneja la situación, porque cuando un papá con determinación llama al niño en la pubertad, se entera de qué está pasando porque a él ya le pasó. Sin embargo, hay muchos papás que sabiendo que les pasó lo mismo, les da pena hablar, y ahí tenemos cantidad de niños que no pueden hablar con el papá, y el papá viene y mira, la niña con tanta pena hablar con niños de cosas. Bueno, ni bueno ni malo, toca hablarles a ellos así directamente, pero las metáforas, de verdad que eso es una herramienta grandísima. Uno no tiene que ser ni psicólogo, ni coach, ni solamente darse por sentido común. Un cuento se aprende mejor hace sentadito, hace sentadito en un cuento. Hay todos los es como un niño que se está buscando, lo amenazaron y todo. Pues le con plastilina, póngalo a jugar y con todos los niños que ahí juegan, es así, yo decía, de este lado lo veo así, lo que cuando está dentro de la familia, con los niños, haciendo las cosas, se dispara ese yo no puedo y esa rabia y se quiere todo y todo nos está pasando, no logramos entender la situación en el momento. Y pues, sí es bueno tener ese control de emociones, y fuera de eso, si me da mucha pena, pues me te puede dejar la pena a un lado, vaya a darle con la psicóloga, vaya a darle no sé con quién, pero cuéntale que le da pena para que ella también le vea como a ella, y entonces empieza a hablar de responsabilidad y consecuencias de los niños. Porque en el colegio se les hablan anticonceptivos, todo ese tipo de cosas, pero el real valor del cuerpo realmente, cuáles son las consecuencias de que sucedan cosas a temprana edad. Ahí es donde en el colegio ya les enseñan todo claro sobre anticonceptivos, o sea, vaya a tener relaciones porque es para eso, pero a nosotros nos corresponde la responsabilidad de decir cuáles son las consecuencias y hablar desde el amor, porque es que yo vuelvo y digo, ¿dónde está Dios en las casas? Que por fuera tengan que ir ellos a preguntar a otra parte. Hay que ponerlo para que también nosotros sintamos esa seguridad espiritual, esa seguridad que da desde confiar y saber que si yo puedo dar esto a los niños en amor, ellos tienen de pronto respeto, muchísimo más respeto hacia algo, y no de religiosidad, es espiritualidad, que la entiendan también desde ahí. Ese es un aspecto muy importante dentro de las familias, bastante relevante, porque precisamente la disfuncionalidad y muchas de las cosas que están sucediendo ahora, actualmente, los suicidios, todo ese tipo de cosas nos están llevando precisamente a perder hijos, a perder respeto, a tener, a ser tímidos delante de ellos y no poder hablar. Cosa que pasaba anteriormente, como decía mi mamá, ja,
vaya que yo a su abuela la mirara de tal manera o exclamara o ella se diera cuenta que ella se diera cuenta que yo estoy por ahí así, no, era derecho, que tenían que hacer las cosas, que haya causado cualquier trauma, cualquier cosa, pues hasta ahora el rigor de ellos realmente sirvió. Realmente sí digo que ese rigor sirvió. Lo que pasa es que ahora se encuadran otras cosas para hacerlo de, no en ese rigor del castigo, o sea, del castigo de tele, porque con eso se hacían era eso. Pero, y ellos además de que les daban duro, no les hablaban claramente tampoco, sino que con el grito, con la mirada, con eso ellos sabían que tenían que obedecer. Entonces, cuando uno ya se pone a hablar con estas personas, hay cosas de lo tradicional que se agarran, se adaptan a estas cosas nuevas que funcionan, porque eso no fue tiempo perdido. Nosotros también fue una escuela maravillosa y sirven. Dentro de la creatividad de los papás, de papá, de mamá, todas las situaciones sirven, todo es aprendizaje. ¿Qué más es? ¿Qué más queremos hablar sobre el tema? El bullying que nos nombraba Michelle ahora con la niña. ¿Qué herramientas le estamos dando a los niños para que ellos se enfrenten, se enfrenten de forma, es como de forma más bien defensiva, pero una defensa inteligente? ¿Qué herramientas se le está dando a los niños frente a eso? Y hay colegios que sí están en esa sintonía de la resolución de conflictos, están trabajando directamente esa parte del maltrato, porque eso se estaba dando de una forma, pues eso aquí en mi país, ese era el pan de cada día. Cómo se hacían de daño a todos esos jóvenes, pero físico daño. Ustedes ya empezaron a Lina, prender las alarmas. Lina, hay un compañero de trabajo, tiene una hija de más o menos unos 9, 10 años, y eso, bueno, colegio mixto, pero más es de mujeres, ¿no? Unos cuantos hombres hay por ahí. Pero bueno, la idea es que un grupito de niñitas habían cogido de burla a la hija de él. Molestaban muchísimo todos los días, pero ya hasta el punto de haber golpes, incluso. Y mi compañero cuenta que él se quejó muchas veces, pero los profesores no hacían nada, ya porque, no sé, la verdad, o sea, si es alguna cuestión de que hay alguna ley o algo, pero no hacen nada. O sea, y te digo, no es que se quejan, no es un malestar de los colegios. Estos jóvenes que son agresivos siguen agrediendo y nada los detiene. Entonces, bueno, mi compañero utilizó la estrategia empírica que le dijo, mételes golpe tú también. Entonces, bueno, la niña había optado por eso y bueno, se ganó un poco el respeto por ahí, porque en realidad, o sea, él dice, no me quedó más, porque es que yo ya me había quejado hasta con la directora y no hacían nada. Entonces dice, no, pues no van a estar dañándole a mi hija su autoestima y todo. Entonces dice, yo mismo le enseñé cómo pegar las patadas y todo. Vemos que es preocupante realmente el sistema educativo en esa parte, que quizás las leyes mismas no te dejan, por ejemplo, no puedes votar así nomás un alumno. Entonces, por eso tienes que permitirle que sea grosero. Entonces, como que sí es preocupante esa parte de ahí, ¿no? Como tú dices, uno en casa les puede decir, pero si también en colegio no ayudan a controlar este tipo de conductas, vamos a tener más niños agresivos y quién sabe qué, que se den hasta, quién sabe, violaciones, ¿no? Cosas así. Claro, ¿y por qué tenemos esos niños agresivos? Porque venimos de unos formatos
Así, dentro de la familia tiene que haber algo que está funcionando de forma agresiva. El niño que es el agresor viene de ser agredido de alguna manera. ¿Y qué pasa en el colegio? Que quiere imponer también su forma allá. Eso sí sabemos que donde hay un niño bulinero, un maltratador, es porque él está siendo maltratado. Cuando uno recoge esos niños que están haciendo la bronca al otro, ese niño, entonces, el que está expuesto a que le hagan el bullying, ¿cómo le han enseñado a defender? A golpes en ese caso, porque con eso lo quitaba de encima, y en el colegio sucede mucho eso, hasta que el que está ofendido no llega ahí, a veces se calman las cosas así, pero hasta ahí no se puede dejar, porque el que está agrediendo viene de qué, y están en el colegio y para eso estamos, cuando estamos en los colegios es para eso, para llegar hasta allá y mirar, como digo, escudriñar, a ver cuáles son los patrones que en ese momento imperan en el niño. Entonces se vuelve como un dominio en él. Será así porque así me enseñaron y porque la rabia que siento la pongo cuidado en el colegio donde me van a preguntar por qué es que eres así. Ahí, ese paso en la autoestima, son niños con autoestima, lo que decíamos ahora, baja, no sienten respeto por ellos mismos, porque ellos buscan hacer, desde él busca hacer bullying, pues como le dicen, pero también para que lo agredan a él, porque les ha enseñado a que lo agredan. Entonces quiere mostrar fortaleza de una debilidad grandísima que él tiene. Pero el otro que está siendo agredido, ¿cómo le han enseñado también ahí en ese momento a asumir? Siempre se coge es el que está generando el bullying, es a él el que se engorda. Y el otro porque no entiende, porque no entiende la conflictividad, esa impulsividad y la intolerancia tan drástica que tiene el niño. Cuando no está en grupo, así como se dicen, en grupo cogen, ¿cuál es el grupo? Los mismos que están siendo agredidos, los mismos que no se comprenden en la casa, esos mismos son los que forman el grupito para ir a matonear a los otros. Porque generalmente matonean a quién? Al niño que es más bien tranquilo, o sea, que está dentro de la línea, digamos, como normal, ¿no? Pero ahí sí es trabajo de los colegios de llamar a los que están haciendo, generando el bullying, porque es que son ellos los que están siendo agredidos también. Pero ahí sí hay una falla, aquí también se nota esa falla. Cuando a veces son los mismos padres los que toman acción frente a esas situaciones, pues obviamente eso ya se empeora. Pero mientras yo he estado que siempre camino por los lados haciendo estas dinámicas y eso donde yo logro estar, los niños que son así tienen problemas familiares, vacíos inmensamente grandes, vacíos, claro, quieren cómo, nunca los van a llenar, pero si quieren ir a molestar a otra parte para llamar esa atención que ellos necesitan. Usted sin ser psicólogo, sin ser coach, sin ser nada de eso, usted puede llamar a un niño de eso. Y cuando el niño siente que usted se está interesando por él, que ay, pues esta persona me está preguntando, entonces ellos se sienten así, le ponen a uno la barrera. Pero cuando como, mira, te estoy entendiendo, tal cosa, y empieza a llegarle como con un interrogatorio suave, entonces él suelta todo lo que está pasando. Suelta todo, se han reconstruido los niños que están así, se ha resignificado toda esa situación y la verdad se reestructuran. Los niños tienen una mente muy flexible. ¿Qué más será? ¿Qué nos trae? O bueno, o ya por aquí vamos dejando. Espero que les haya quedado bien la reflexión generativa, porque la reflexión generativa realmente contiene muchos puntos que yo los he estado trabajando
y que sí funcionan, acompañar, escuchar, entender, esta otra parte del estímulo, la parte del estímulo, todo eso tenerlo muy en cuenta, apoyar, facilitar, favorecer, tener muy presente que la familia es el sistema prioritario en el que el adolescente se mira. Ahí es donde el adolescente se ve reflejado. Entonces, todo parte de la seguridad con que estemos educando, porque educar y criar será lo mismo educar y criar, es otro tema. Entonces, en ustedes qué hora es, yo creo que ustedes están dormidos, ya tienen sueño, y aquí ya van siendo las 6. Sí, el tema está bastante interesante, Lina. Bueno, ya en Argentina, pobre Martín, ya van a ser la 1 de la mañana para él. Y bueno, no sé quién más, de dónde nos visitan. José Luis anda en Bolivia, también tiene 1 hora más que acá, creo. O 1 hora, sí, 1 hora más, ¿no? José Luis, ¿qué hora es por allá? Y Martita, creo que es de Aquí Perú. van a ser las Bueno, 11 de la noche. sí, así es, ya estamos sobre las 11, 12, 1 en Argentina. Acá la una. Entonces, ajá, yo creo que ya podemos ir concluyendo, o si alguien quiere acotar algo finalmente, o hacer alguna pregunta. Por ahí podemos Y hacer otros un caliente, esos de preguntas sexuales, de preguntas de sexualidad, a ver cómo es que estamos ahí en ese tema. Es un tema interesante, hay muchos adultos que están sufriendo muchas situaciones difíciles a raíz de esa parte. claro, bueno, mi punto de vista es que ahorita el joven tiene muchísima información, a veces el joven sabe más que uno, eh, están súper informados y además el joven es curioso y entre amiguitos se conversan las cosas y bueno, ellos tienen acceso a la información de una manera tremenda. Entonces, más bien, ya los padres ya no estamos para informar, estamos para canalizar esa información, para Les tratar da de vuelta a entender. ajá, tratar de un poco darle forma a todo ese contenido que está en la red o que está en la calle. Entonces, bueno, también yo veo que acá en Ecuador, no sé, en otros países, también está muy abierta la cuestión esta del género, del ser libre, y hay muchos jóvenes experimentando su sexualidad a temprana edad, ya sean hombres o mujeres, y sin importar, ¿no? Qué sexo sea, están ellos simplemente experimentando. Y bueno, van cayendo en si se quiere, van degradando incluso su cuerpo, ¿no? Entonces, sin entender y valorarse un poquito. Entonces, sí he visto que hay como, bueno, siempre creo que lo ha habido, pero antes era un poquito más escondido quizá, pero ahora es como algo libre, es normal que 3 personas en un mismo curso o grado están compartiendo sexualidad. ¿No? Es un poco preocupante eso. Ese sí que es un tema que tiene tanta tela para cortar porque precisamente en ese querer descubrir en esa identidad, quererme identificar con qué, como esta palabra, adolecen de conceptos, adolecen de vivir, están en exploración. Y en esa exploración encuentran muchas cosas y hoy día encuentran muchas cosas. Son temas muy tratar, todo eso, por ejemplo, la identidad de género, todas estas cosas que se están dando ahora. Entonces, yo tengo un tema basado directamente como desde la teología. No soy teóloga, pero me he interesado por saber sobre esos temas y la charla es como basada en esas partes, en esos fundamentos.
Entonces, hablamos mucho de teorías y de muchas cosas académicas, pero de verdad desde ponernos desde la espiritualidad, a los muchachos les gusta que uno les hable así, hable desde la espiritualidad, de conocer de Dios y les gusta las historias, entonces ellos están a través de las historias y me gusta muchísimo. Los tengo a ellos ahí enfrente, que me siento con ellos de pronto en el suelo, hacemos la ronda y empiezan ellos a hablar sin problema, después de una metáfora, un cuento así, empiezan ellos a hablar y tienen un mundo a que ni uno mismo conoce. Palabras que uno no conoce, que los manejan entre ellos. Sí, en ese momento hay que estar, uno dice muy pilas, pero ellos a veces llevan la delantera, pero también hay que estar muy, como muy a la vanguardia con ellos. Entonces yo creo que por ahora ya vamos terminando, ¿cierto? Vamos despidiendo. Muchas gracias. Sí, bueno, antes de terminar, pues muchísimas gracias, Lina, por tu participación. Excelente. Yo te había dicho media hora y mira, estamos aquí nosotros atentos, escuchándote porque es un tema súper importante, es un tema súper necesario. Bueno, así no tengamos, bueno, yo tengo hijos muy pequeñitos, pero siempre hay algún familiar, por ejemplo, yo tengo sobrina que está en la pubertad y todo eso, y vecinitos, como te digo, amistades uno tiene y que puede ayudar a dirigir con un consejo, algún amigo de uno o algún familiar, ¿no? Entonces es algo muy importante y bueno, como tú dices, también va quedando mucha tela por cortar, pero ya será para después, tenemos Lina para largo y quiero agradecerte pues la presencia a ti, a Marta por allá por Perú, José Luis que estaba conectado desde Bolivia, por ahí veo un J2 Prime, no sé de quién es. Gracias Martín también por tu colaboración con el Zoom De Natalia, y por la transmisión. creo. Natalia. Ah, ya, de Natalia. Sí, esa Sí, soy yo. claro. Buenísimo el tema, dice José Luis. Lina, muy agradecido, dice José Luis. También en el Facebook teníamos a Sergio conectado, teníamos a Patricia, la mamá de Sergio, estaba por ahí conectada Gisela Pinza, no me acuerdo quién más estaba por ahí. Bueno, agradecer también a todas las personas que se conectaron, por ahí vi a Andrea también. Bueno, un beso y un abrazo a todas esas personas que se mantuvieron pues en la página de Academia de Líderes Emprendedores y también aprovecho para instarle a las personas que nos están viendo participar de estas conferencias porque sin duda hay muchísimos temas de valor que podemos nosotros aportar o de manera vivencial o de valor que podamos ofrecer, ¿no? Así pues todos nos empoderamos y todos aprendemos y podemos participar y generar nuevas ideas. Entonces, muchísimas gracias con todos a nombre de Academia de Líderes Emprendedores. Y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por su espacio. Hay mucha pena, como te dije, hay muchas cosas, porque de todos estos temas salen los niños que nosotros vamos a ir viendo mientras vamos caminando.